La niebla de Wisconsin se desliza como un espectro sobre los campos desiertos de Plainfield. El viento helado y punzante sopla entre las ramas desnudas de los árboles, susurrando secretos antiguos, historias que la gente del pueblo prefiere no recordar, y la tierra endurecida por el frío guarda cicatrices de un pasado que pocos se atreven a mencionar. En este rincón olvidado de América, donde el tiempo parece haberse detenido, un nombre aún resuena con un eco funesto: Ed Gein. Todo comenzó con susurros, historias que se contaban en voz baja en los bares y las tiendas del pueblo. Un hombre extraño de mirada huidiza y sonrisa forzada, cuya presencia siempre traía una sensación de incomodidad. Vivía solo en una granja deteriorada, una construcción sombría que se erguía como un mausoleo entre la vasta soledad de los campos. Su madre había sido su única compañía durante años, una mujer rígida y dominante que moldeó su mente con un fervor religioso inquebrantable. Cuando ella murió, algo en él cambió, o quizás simplemente se desató lo que siempre habría estado latente. La casa de los Gein se convirtió en un misterio insondable. Rara vez se veía a Ed en el pueblo, pero cuando lo hacía, su presencia era como un presagio de algo oscuro. Un simple tendero, un vecino, alguien que desaparecía sin dejar rastro. La gente se acostumbró a las ausencias, a las historias de cazadores, que en noches sin luna decían haber visto sombras moverse entre los árboles que rodeaban la granja. Pero nadie se atrevía a acercarse, nadie quería saber qué se ocultaba detrás de aquellas paredes y qué secretos se escondían en las habitaciones que nunca más fueron habitadas. La granja era un lugar maldito, sus ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían ojos muertos observando la carretera que serpenteaba hasta el pueblo. No había luces en su interior, solo la penumbra devorándolo todo. El olor que emergía de la casa en ciertas noches era indescriptible, una mezcla de humedad, óxido y algo más, algo que solo aquellos con una imaginación perturbada podrían sospechar. Los niños se retaban entre ellos a acercarse a la cerca, pero ninguno se atrevía a cruzar el umbral de su terreno. Decían que si escuchabas con atención en la medianoche, podías oír un murmullo, una risa tenue, ahogada, casi infantil. Cuando los rumores finalmente se transformaron en certezas y cuando el horror fue revelado a la luz del día, el pueblo de Plainfield dejó de ser el mismo. Lo que se encontró en aquella granja y lo que se descubrió en los rincones oscuros de la mente de Ed Gein transformó la historia del crimen para siempre. Aquello que la policía halló dentro de su hogar no solo desafió la comprensión humana, sino que dejó una cicatriz imborrable en la cultura popular. Pero antes de adentrarnos en el horror y antes de desentrañar los secretos más oscuros de Ed Gein, es necesario detenernos aquí, en el umbral de su historia, porque una vez que crucemos la puerta de su mundo, no hay vuelta atrás. Bienvenidos a la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Para ello todo tiene un inicio, y el corazón de Wisconsin, un rincón apartado del mundo, nació un niño cuyo nombre se grabaría en la historia del horror. Nada menos que Edward Theodore Gein. Desde el principio su vida estuvo marcado por una sombra oscura, una presencia que lo moldearía y lo arrastraría lentamente hacia el abismo de la locura. Su infancia transcurrió en una vasta y desolada granja de Plainfield, un lugar donde el viento aullaba entre los árboles y la soledad se impregnaba en cada rincón como un espectro omnipresente. Allí, entre los campos marchitos y un hogar dominado por el temor, Ed Gein creció atrapado en un mundo que nunca le permitiría ser un niño normal. Su madre, Augusta Gein, era una mujer de voluntad férrea, devota hasta el fanatismo de una religión que predicaba la condena eterna y el pecado en cada acción humana. Para ella, la carne era débil y el deseo era una maldición, y el mundo exterior estaba plagado de impureza y maldad.
No había mayor enemigo que las mujeres, a quienes consideraba tentaciones andantes, demonios disfrazados de carne y hueso, y convencida de que su misión era proteger a su hijo del mundo pecaminoso. Augusta convirtió su hogar en un templo del miedo, donde la única verdad era la que ella predicaba y la única autoridad era la suya. George Guin, el padre de Ed, era poco más que un fantasma dentro de aquella casa, un hombre quebrado por la vida, sumido en el alcoholismo y la desesperanza, incapaz de enfrentar a su esposa ni de brindar afecto a sus hijos. Su presencia era una sombra tambaleante que rara vez interfería en la tiranía de Augusta. Sus borracheras lo hacían impredecible y algunas noches murmuraba maldiciones ininteligibles antes de desplomarse en un rincón, mientras que en otras ocasiones su ira se desataba con golpes y gritos. Sin embargo, en el esquema de la familia Guin, George era poco más que una pieza prescindible. Ed tenía un hermano mayor, Henry, quien a pesar de crecer bajo la misma opresión, logró desarrollar un esbozo de rebeldía. A diferencia de Ed, que adoraba a su madre con una devoción casi enfermiza, Henry comenzó a cuestionar sus enseñanzas. A escondidas murmuraba que el mundo exterior no era tan corrupto como ella lo pintaba. Tal vez existía vida más allá de aquellos campos de cultivos muertos y aquella casa donde la religión era un yugo de hierro. Pero Ed, sumiso y temeroso, rechazaba esos pensamientos. Para él, su madre era la verdad absoluta y la única luz en un mundo de oscuridad. El aislamiento fue una constante en la infancia de Ed. Mientras otros niños reían y jugaban, él permanecía encerrado en su propia burbuja de silencio y temor. Augusta no permitía que sus hijos tuvieran amigos. La escuela era una obligación impuesta por la sociedad, pero no un camino hacia el conocimiento. Ed asistía a clases, pero su interacción con los demás niños era mínima. Su vestimenta siempre raída, su mirada huidiza y su forma extraña de hablar lo convirtieron en el blanco de burlas y desprecio. Cuando volvía a casa, se refugiaba en los brazos de su madre, quien le susurraba que el mundo estaba podrido y que solo ella encontraría consuelo y salvación. Las noches en la granja de los Guin eran largas y frías. Mientras el viento golpeaba las ventanas y el crujir de la madera resonaba en la oscuridad, Augusta leía pasajes bíblicos en voz alta, enfatizando las partes más crueles y castigadoras. Hablaba del infierno con una precisión escalofriante, describiendo las llamas que devoraban a los pecadores y el sufrimiento eterno de aquellos que sucumbían a la tentación. Ed, con los ojos bien abiertos y la respiración contenida, absorbía cada palabra como una verdad absoluta. Con cada sermón, su mente se llenaba de imágenes aterradoras, de pecadores y de castigos divinos que lo acechaban en cada esquina. A medida que crecía, Ed desarrolló una fascinación inquietante por la muerte. Cuando algún animal moría en la granja, en lugar de sentir repulsión o tristeza, se sentía atraído por su cuerpo inerte. Observaba los detalles, la forma en que la carne se tornaba rígida como el color abandonaba la piel. A veces tocaba los cuerpos con dedos temblorosos, como si quisiera comprender el misterio de la vida y la muerte a través del tacto. Augusto lo reprendía severamente si lo descubría, pero nunca logró erradicar esa curiosidad morbosa que germinaba en su interior. La muerte de su padre George en 1940 apenas alteró la rutina de la familia. Sin él, la granja siguió funcionando bajo el dominio absoluto de Augusta. Pero algo comenzó a cambiar en Henry. Su desdén por las creencias de su madre se intensificó, y sus intentos de alejar a Ed de su influencia se hicieron más frecuentes. Discutían en voz baja cuando Augusta no estaba presente, y Henry intentaba abrir los ojos a su hermano sobre la operación en la que vivían. Sin embargo, Ed se negaba a escuchar, aferrándose aún más a la figura de su madre, viéndola como la única que podía protegerlo del caos exterior. En 1944, un misterioso incendio arrasó parte de los terrenos de la granja de los Guin. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Henry fue encontrado muerto.
La versión oficial indicó que había sucumbido al humo y al fuego, pero las circunstancias de su muerte dejaron muchas preguntas sin respuesta. Su cuerpo no tenía signos evidentes de quemaduras, pero sí moretones en la cabeza. Cuando le comunicaron a Ed la noticia, su reacción fue extraña, casi indiferente. Con la muerte de Henry, Augusta tenía a su hijo menor completamente bajo su control. Pero su dominio no duraría mucho. Meses después, Augusta sufrió una serie de ataques cerebrales que la dejaron debilitada y enferma. Ed la cuidó con devoción sin despegarse de su lado, como un niño aferrado a su madre en sus últimos días. Cuando finalmente murió en diciembre de 1945, Ed quedó solo en el mundo y fue entonces cuando su verdadera transformación comenzó. La casa que alguna vez estuvo bajo el estricto control de Augusta se convirtió en un mausoleo sombrío y un reflejo de la atormentada psique. Cerró con llave las habitaciones de su madre, preservándolas como un santuario inmaculado, mientras que el resto de la casa se sumió en el abandono, llena de basura, muebles rotos y un hedor indescriptible. La gente del pueblo lo veía como un hombre extraño pero inofensivo. Caminaba encorvado, con su aspecto desaliñado, la mirada esquiva y una sonrisa que parecía congelada en un gesto de incomodidad perpetua. Los niños solían burlarse de él llamándolo extraño Ed. A pesar de su reputación, algunas personas lo consideraban servicial. Hacía trabajos esporádicos de carpintería, reparaciones menores y en ocasiones cuidaba a los hijos de algunos vecinos. Nadie imaginaba los oscuros pensamientos que germinaban en su mente solitaria. Las noches en la granja eran interminables. Solo en el silencio absoluto, Ed comenzó a explorar su creciente obsesión por la muerte. Leía libros sobre anatomía, historias de crímenes y relatos sobre los experimentos de los nazis durante la guerra. Su fascinación por los cadáveres creció hasta convertirse en una compulsión irresistible. Los cementerios de Plainfield se convirtieron en su refugio. Bajo la luz espectral de la luna y recorría los senderos entre las lápidas, murmurando palabras ininteligibles, buscando tumbas recientes, aquellas donde los cuerpos aún no habían sucumbido del todo a la descomposición. Al principio solo observaba, luego comenzó a excavar. Sus primeros intentos fueron torpes, sus manos temblaban mientras removía la tierra húmeda y fría. Pero con el tiempo adquirió destreza y se movía con la precisión de un cirujano macabro. Su objetivo no era el robo de objetos de valor, sino los cuerpos en sí. Los desenterraba con cuidado, envolviéndolos en telas viejas antes de cargarlos en su destartalado camino. De regreso a su granja, bajo la luz de una lámpara parpadeante, los estudiaba con una devoción enfermiza. Ed no veía aquellos cuerpos como meros restos sin vida. Para él eran piezas de un rompecabezas grotesco. Con un cuchillo afilado y una paciencia sobrehumana, removía la piel, los huesos, los órganos. No lo hacía con la furia de un asesino, sino con la precisión de un artesano obsesionado con su obra. Con la piel confeccionó máscaras que se ajustaban a su rostro, prendas que lo hacían sentirse a alguien más, o mejor dicho, a alguien más cercano a su madre. Creó lámparas, tapicería, cinturones de pezones y otros objetos impensables, cada uno un testimonio de su perturbada mente. Los habitantes de Plainfield comenzaron a notar su comportamiento errático, su apariencia cada vez más descuidada, sus risas en los momentos menos oportunos y sus comentarios inquietantes sobre la muerte. Algunas personas decían que hablaba solo en su casa, que se escuchaban risas femeninas dentro de la granja, y a pesar de que nadie más vivía ahí, otros aseguraban haberlo visto caminar en la oscuridad del cementerio, susurrando el nombre de su madre al viento. Pero en el pueblo pequeño, la rareza muchas veces es tolerada. Nadie imaginaba el horror que se ocultaba tras las paredes de la granja de Ed Gein. Nadie sospechaba que los cuerpos de los muertos no descansaban en paz, sino que formaban parte de un museo del horror, un museo que tarde o temprano saldría a la luz.
revelando una verdad más aterradora de lo que cualquiera hubiera imaginado. En el invierno, en Plainfield, en Wisconsin, era implacable. La nieve cubría las carreteras y el viento cortante silbaba entre los árboles desnudos. En la taberna de Mary Hogan, el calor de la chimenea y el humo de los cigarrillos creaban una atmósfera espesa, casi irreal. Era el 8 de diciembre de 1954 y la taberna estaba casi vacía. Solo quedaban un par de clientes, hombres curtidos por el trabajo en el campo, bebiendo lentamente mientras intercambiaban murmullos sin importancia. Mary, una mujer corpulenta de voz áspera y carcajada estrondosa, limpiaba la barra con un trapo sucio, sin sospechar que aquella noche sería la última que vería la luz del día. A lo largo de los años, Mary se había ganado una reputación en el pueblo. No era la típica dueña de taberna que coqueteaba con los clientes o fingía una amabilidad servil. Mary era una brusca, directa y muchos la comparaban con un hombre por su actitud ruda. No tenía miedo de maldecir o de poner en su sitio a cualquiera que se propasara. Tal vez por eso, cuando desapareció, algunos bromearon con que se había fugado a la gran ciudad, dejando atrás su pequeño y monótono mundo. Pero la verdad era mucho más siniestra. Esa noche, cuando los últimos clientes se marcharon, Mary quedó sola. El silencio de la taberna era solo interrumpido por el crujido de la madera en la chimenea. No escuchó la puerta abrirse ni los pasos que se deslizaban silenciosos detrás de ella. Ed Gein estaba ahí, observándola. Había estado esperando este momento durante meses, o tal vez años. Su obsesión por las mujeres que se parecían a su madre lo consumía, y Mary, con su fuerte presencia y con su autoridad inquebrantable, era una figura que lo desconcertaba y lo atraía a partes iguales. El disparo resonó en la taberna y un sonido seco y brutal que se perdió en la inmensidad del bosque. Mary Hogan cayó al suelo de inmediato, la sangre tiñendo la madera bajo su cabeza, y su cuerpo aún temblaba cuando Ed se acercó a ella. La observó en silencio, con la cabeza ladeada, como si estuviera mirando una obra de arte grotesca. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Había cruzado una línea de que no habría retorno. Arrastrar el cuerpo de Mary hasta su camioneta fue un trabajo arduo. Era una mujer robusta, pero Ed poseía una fuerza que no parecía corresponder con su delgada figura. La subió con esfuerzo y cubrió su cuerpo con una lona vieja antes de encender el motor. La nieve crujió bajo las ruedas cuando se alejó de la taberna, adentrándose en la negrura de la carretera. El trayecto de regreso a la granja fue un viaje silencioso. No sentía remordimiento ni miedo, solo una especie de euforia extraña, un alivio oscuro que lo hacía respirar más lento, más profundo. Al llegar a su hogar, descendió del vehículo y con la meticulosidad de un cirujano llevó el cuerpo de Mary al cobertizo. Allí, bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, comenzó su macabra obra. Los días pasaron y la desaparición de Mary Hogan se convirtió en un chisme en el pueblo. Algunos hicieron bromas de mal gusto, asegurando que ella se había escapado con un amante. Otros, más perspicaces, sintieron que algo no encajaba. La taberna había sido encontrada vacía, sin señales de lucha. Solo una oscura mancha de sangre en el suelo detrás de la barra daba una pista de lo que realmente había sucedido. Pero sin un cuerpo, sin testigos, el caso quedó en el aire, archivado en los tantos misterios sin resolver de Plainfield. Ed, por su parte, escuchaba las conversaciones en la tienda del pueblo, en los mercados, en las ferreterías, y sonreía tímidamente cuando alguien mencionaba a Mary Hogan, y con una expresión entre la broma y la burla decía: ella no desapareció, está en mi granja ahora mismo. Todos reían creyendo que solo era un comentario excéntrico de un hombre solitario, y nadie sospechaba que en el cobertizo de su propiedad la cabeza de Mary Hogan yacía en una bolsa de papel
esperando ser descubierta años después. El asesinato de Mary Hogan fue solo el principio. Para Ed Gein, matar no era un acto de ira ni de venganza. Era un rito, un intento desesperado por recuperar algo que había perdido. Y en su mente distorsionada, la piel de sus víctimas podía ser la clave para traer de vuelta aquello que más anhelaba: el dominio absoluto de su madre sobre su vida. Plainfield aún no lo sabía, pero su pesadilla apenas comenzaba. En la mañana del 16 de noviembre de 1957, transcurría tranquila en la pequeña comunidad de Plainfield, en Wisconsin. El aire invernal envolvía las calles silenciosas y la ferretería de Warden, un negocio familiar, abría sus puertas como cualquier otro día. Bernice Warden, la propietaria, se encargaba del local con la misma rutina de siempre. Sus clientes eran en su mayoría vecinos de toda la vida, gente trabajadora y honesta. Pero esa mañana, un visitante en particular cambiaría el destino de Bernice para siempre. Ed Gein entró a la tienda con su andar pausado y su mirada evasiva. Conocido en el pueblo por su excentricidad y su extraño comportamiento, Gein solía frecuentar la ferretería, aunque nunca se quedaba mucho tiempo. Aquella mañana, sin embargo, su actitud era distinta. Se acercó al mostrador y preguntó por un galón de anticongelante. Bernice, acostumbrada a tratar con él, no sospechó nada fuera de lo común. Anotó la venta en su libro de cuentas y giró para buscar el producto. Fue en ese preciso instante que la sombra de la muerte se cernió sobre ella. Gein, con una precisión escalofriante, levantó un rifle calibre 22 y sin titubear disparó a quemarropa. El estruendo de la detonación resonó por todo el establecimiento, pero en el exterior el viento helado pareció acallar el eco de la tragedia. Bernice Warden cayó al suelo de inmediato y su cuerpo inerte quedó tendido en un charco de sangre que se expandía lentamente sobre el suelo de madera de la tienda. Sus ojos abiertos reflejaban la incredulidad de lo que acababa de suceder. Sin perder tiempo, Gein cerró la puerta de la tienda y se dispuso a llevar a cabo el siguiente paso de su macabro plan. Con una fuerza que no parecía acorde a su apariencia frágil, arrastró el cuerpo hasta la parte trasera de la ferretería, donde la cargó en la parte trasera de su destartalada camioneta, y su respiración era pausada y su pulso no se aceleraba. El vehículo de Gein se alejó de Plainfield con su macabra carga y se dirigió directamente a su aislada granja. Ese tétrico lugar que hasta ese momento solo era considerado una morada de un ermitaño excéntrico. Al llegar, arrastró el cuerpo de Bernice hasta su cochera y con una precisión escalofriante comenzó un proceso aterrador. Siguiendo el mismo patrón que había practicado con los cadáveres que desenterraba del cementerio, procedió a desarrollarla y a desmembrarla. Cada movimiento de su cuchillo era meticuloso, casi ritualístico. Su mente, deformada por años de aislamiento y obsesión, veía en aquel acto algo más que un crimen. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Bernice comenzó a levantar sospechas. Su hijo Frank Warden, quien también era ayudante del sheriff, notó algo extraño en la ferretería cuando regresó esa tarde. La caja de registrador estaba abierta y vacía, y el libro de cuentas mostraba la última venta: un galón de anticongelante vendido a Ed Gein. De inmediato, el sheriff y sus agentes se dirigieron a la granja Gein. Entre los escombros de aquella casa siniestra y entre los muebles cubiertos de polvo y los restos de un hogar que alguna vez fue normal, descubrieron un espectáculo de horror que desafió toda lógica humana. La noche en la que el sheriff Art Slade y su equipo de agentes irrumpieron en la granja de Ed Gein, el aire estaba cargado de un silencio ominoso. La casa, una estructura decrépita y consumida por el tiempo, se erguía en la negrura como un testamento a la locura. Apenas pusieron un pie dentro, fueron recibidos por un hedor tan espeso y nauseabundo que varios de los agentes sintieron cómo el estómago les daba un vuelco. Las linternas barrieron la oscuridad, revelando un interior de pesadilla.
Las paredes estaban cubiertas de mugre y telarañas, pero eso no era lo más perturbador. En el centro de la estancia, colgando de los tobillos, encontraron lo que en un primer momento parecía el cadáver de un animal de caza. La luz titilante de las linternas reveló la espantosa verdad. El cuerpo mutilado de Bernice Worden estaba suspendido como si fuera un ciervo desollado. Su torso había sido abierto de arriba hacia abajo, las entrañas removidas con precisión quirúrgica y la cabeza casi separada del cuello colgaba en un ángulo grotesco. Los agentes contuvieron la respiración, algunos llevándose las manos a la boca para evitar vomitar, pero lo peor aún estaba por venir. Avanzando con cautela, el equipo comenzó a explorar el resto de la casa, y lo que hallaron desafió cualquier lógica y cualquier pesadilla imaginable. En una esquina del cuarto principal, sobre una silla vieja y polvorienta, descansaba un objeto imposible de procesar. Al primer vistazo, era un vestido hecho completamente de piel humana. La costura era burda pero funcional, con partes de distintos tonos y texturas, como si el artesano hubiera elegido cada fragmento con una intención macabra. Los senos, aún reconocibles en la costura de la prenda, indicaban que habían sido confeccionados con el torso de varias mujeres. Y lo más escalofriante de todo, el vestido incluía una máscara hecha con el rostro de una mujer, su piel curtida y moldeada para encajar perfectamente sobre la cabeza de su creador. «Dios mío», murmuró uno de los agentes y su linterna temblando entre los dedos. Cada habitación ofrecía un nuevo horror. Sobre la mesa de la cocina habían cucharones tallados en cráneos humanos y en los estantes lámparas cubiertas con piel humana emitían una luz mortecina. En una caja junto a la cama, los agentes hallaron una colección grotesca de narices, labios, orejas cuidadosamente cortadas y conservadas como trofeos. Algunos fragmentos de piel aún tenían el vello intacto, como si el asesino hubiera querido preservar cada detalle de sus víctimas. Pero el hallazgo más perturbador aguardaba en un baúl junto a la cama. Al abrirlo, el sheriff Slade dio un paso atrás y el horror reflejó en su rostro. Dentro y en perfecto estado de conservación estaba el rostro desollado de Mary Hogan. Los ojos vacíos parecían observarlos desde el abismo de la muerte. Para cuando terminaron de recorrer la casa, la mayoría de los agentes estaban al borde del colapso. Nunca habían visto algo semejante, ni siquiera en las guerras más brutales. Lo que Ed Gein había construido dentro de su casa no era simplemente una escena del crimen, era un museo del horror, una exhibición de su retorcida obsesión con la muerte y la piel humana. Y lo más aterrador de todo era lo que aquella evidencia sugería. Gein no había sido solo un profanador de tumbas, había cazado en la oscuridad, había transformado su locura en arte macabro, y quién sabía cuántas víctimas ya yacían en su colección de horror, ocultas entre los secretos de aquella casa de los horrores. Sobre aquel vestido que encontraron en su casa los agentes, se dijo, él se convertía en un santuario macabro cuando la luna ascendía sobre los campos desolados. En la penumbra de su lúgubre morada y entre los muebles raídos y las sombras alargadas que proyectaban las lámparas forradas de piel humana, Ed Gein realizaba su ritual. Con manos temblorosas pero guiadas por una extraña devoción, Ed sacaba su más preciado tesoro, un vestido confeccionado con la piel de los cadáveres que había desenterrado. Cada fragmento había sido cortado y cosido con una precisión aterradora, con la meticulosidad de quien busca perfección en el horror. Las costuras aún conservaban los surcos naturales del cuerpo y los pliegues grotescos se estiraban al compás de su respiración agitada. Primero sus dedos recorrieron la superficie fría y reseca de la máscara de piel que había moldeado con paciencia infinita. Era el rostro de una mujer, sin vida, sin alma, pero en su mente trastornada, aún conservaba el aliento de que un día fue su madre. La mujer que dominó su existencia, la voz que incrustó en su subconsciente como una maldición eterna. Se la colocó con delicadeza, ajustándola sobre su propio rostro con la ternura de un hijo,
Se miró en el espejo agrietado de su habitación y la piel ajena, curtida y cosida con hebras de horror, cubría su cuerpo delgado y encorvado. Sus brazos extendidos y envueltos en carne que no le pertenecía, se alzaban como si estuvieran a punto de impartir una lección. Entonces su voz cambió. Era un susurro en la oscuridad, un eco que solo él podía oír, un lamento atrapado en las paredes de su mente. Su postura se enderezó, sus gestos se volvieron rígidos, calculados, y caminó con paso firme por la habitación, con la falda de piel rozando el suelo en un roce repulsivo. Se sentó en una silla de madera y entrelazó los dedos sobre su regazo. Parpadeó lentamente, como si recordara una época perdida en el tiempo. En su mente enferma ya no era Ed Gein, sino que era Augusta, su madre. La dominante mujer que había llenado su infancia de sermones y castigos de miedo y devoción ciega. Hablaba solo, con una voz quebrada, imitando las reprimendas de su madre. Su respiración se tornaba jadeante, giraba y giraba como si bailara un vals con los fantasmas que habitaban en su mente. Los fragmentos de piel que conformaban su vestido crujían con cada movimiento, tensándose como un segundo pellejo que se adhería a su cuerpo. A veces, en medio de su delirio, se detenía bruscamente y rompía en sollozos. Se abrazaba a sí mismo, balanceándose de un lado a otro y murmurando oraciones letanías de una religión personal incomprensible. Se respondía a sí mismo adoptando la voz dulce y castigadora de Augusta. Pero el trance no duraba para siempre. En algún punto de la madrugada, la realidad volvía a filtrarse entre las grietas de su locura. Se arrancaba la máscara con manos temblorosas, sintiendo cómo la carne ajena parecía aferrarse a su piel, como si no quisiera dejarlo ir. Su respiración se volvía errática y su pecho subía y bajaba cubierto de sudor frío. Y entonces finalmente la voz desaparecía. Y Ed volvía a ser Ed, y la pesadilla terminaba hasta la próxima vez. El vestido quedaba abandonado en el suelo como la piel mudada de una criatura que aún no ha terminado su transformación. Afuera el viento silbaba entre los árboles y en el interior de la granja la locura continuaba germinando en silencio. Y cuando los oficiales de la policía de Plainfield pusieron las esposas en las muñecas de Ed Gein, no puso resistencia. Su expresión era vacía, casi ausente, como si no comprendiera el peso de lo que estaba ocurriendo. El silencio que se extendió en la estación de la policía y cuando lo llevaron a la celda era casi tan perturbador como el hallazgo en su casa. Nadie podía imaginar lo que pasaba por su mente en ese momento. Los interrogatorios comenzaron de inmediato y los oficiales intentaron hacerlo hablar, presionándolo con preguntas directas sobre lo que habían encontrado en su granja, pero Ed respondía con evasivas, como si su mente estuviera flotando en otro lugar. Cuando finalmente comenzó a hablar, lo hizo con tranquilidad de quien está contando un recuerdo lejano, sin mostrar remordimiento ni horror. Relató cómo visitaba los cementerios, cómo elegía los cuerpos y lo que hacía con ellos después. Era metódico, detallado, como si estuviera narrando la rutina de una vida perfectamente normal. El juicio de Ed Gein fue uno de los más mediáticos de la época. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y vecinos que no podían creer que aquel hombre al que veían como un campesino callado y solitario fuera capaz de tales horrores. Las miradas estaban clavadas en él cuando entró al tribunal. Su figura delgada, encorvada y sus ojos hundidos y su expresión inexpresiva hicieron que un escalofrío recorriera a todos los presentes. Los testimonios eran escalofriantes. Los médicos forenses describieron con detalle cada uno de los hallazgos en la granja. Los psiquiatras intentaron explicar el estado mental de Gein, asegurando que sufría de esquizofrenia y psicosis grave. Había momentos en los que el acusado parecía desconectarse de la realidad, murmurando cosas ininteligibles y sonriendo en los momentos más inadecuados. Su defensa intentó argumentar que no era consciente de sus actos y que su mente estaba rota desde la infancia. Finalmente el veredicto llegó, fue declarado no culpable por demencia y sentenciado a pasar el resto de su vida en el Hospital Central del Estado de Wisconsin. Mientras lo escoltaban fuera de la corte, algunos testigos dijeron que tenía una leve sonrisa en los labios, como si entendiera realmente lo que esperaba.
Durante años viviría en un mundo de sombras y recuerdos, lejos del lugar que había convertido en su reino de horror. Pocos nombres han despertado un horror tan profundo como el de Ed Gein. Sin embargo, a diferencia de otros asesinos cuyas mentes fueron diseccionadas por los grandes analistas del crimen, Gein se mantuvo como un enigma sepultado en la locura. Ni Robert Ressler ni John Douglas, las mentes maestras tras la creación del perfilador moderno del FBI, lograron interrogarlo. Para cuando el FBI comenzó su cruzada por la mente de los asesinos en serie en los años 70, Ed Gein ya era una sombra olvidada, encerrado tras los muros del hospital psiquiátrico de Mendon en Wisconsin. Su caso había estremecido a la nación décadas antes y su nombre se había convertido en un susurro entre los pasillos de la leyenda macabra. Pero para los investigadores del FBI, Gein no representaba un enigma que valiera la pena descifrar. Y es que Ed Gein nunca fue un asesino en serie en el sentido estricto de la definición. A diferencia de monstruos como Ted Bundy, Ed Kemper o John Wayne Gacy, cuyos crímenes revelaban una metódica caza humana, Gein era otra cosa, algo más primitivo, algo más aterrador. Gein no cazaba por placer, no buscaba el juego del depredador y la presa. Su impulso era más retorcido. Nació de una mente quebrada por los traumas de la infancia y la adoración enfermiza por su madre. Gein vivía en un mundo de muertos, un universo donde la frontera entre la vida y la muerte era difusa, maleable y casi inexistente. Exhumaba cadáveres no por el simple acto de profanar, sino para devolverlos a un propósito retorcido. Confeccionar una segunda piel, un tributo macabro a la mujer que lo moldeó en la monstruosidad que se convirtió. Cuando Robert Ressler y John Douglas iniciaron su estudio sobre los asesinos en serie, buscaron mentes que pudieran explicar sus razones, criminales que pudieran articular sus impulsos, pero Ed Gein no podía ofrecer eso. Gein no era una estrategia ni un manipulador, no era un Bundy encantador o un Gacy socialmente funcional. No había en él una mente que pudiera analizarse con claridad porque su locura era total. Diagnosticado con esquizofrenia y considerado legalmente incompetente para ser juzgado en un inicio, Gein fue descartado como material de estudio. No había en él una estrategia, ni un patrón de caza, ni un impulso asesino que se pudiera catalogar. Su existencia era un eco de algo más primigenio y aterrador, un ser que vivía entre los muertos y que caminaba entre sombras que solo él podía ver. Mientras el FBI construía el perfil del asesino en serie moderno, Ed Gein languidecía en su celda, ajeno a la fascinación de su historia despertaría en las décadas siguientes. No hubo interrogatorios meticulosos ni conversaciones con los arquitectos de la ciencia del perfil criminal. Gein murió como vivió, una sombra, un misterio, un horror demasiado grande para ser contenido en una simple entrevista. Y quizás al final eso fue lo más aterrador de todo. Ed Gein no fue un asesino en serie en el sentido tradicional, pero su historia dejó una cicatriz imborrable en la historia del crimen y el horror. Su nombre se convirtió en una leyenda macabra, una inspiración perversa para los personajes más terroríficos de la cultura popular, como Leatherface, que es el personaje principal de Masacre en Texas, o Norman Bates, el asesino de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, o Buffalo Bill de la película El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos de Hannibal Lecter. Estos tres personajes son inspirados justamente en Ed Gein. Todos ellos nacieron en sí de la pesadilla que él mismo creó. Pero más allá del morbo y más allá de los titulares que lo convirtieron en un mito del horror, la historia de Ed Gein nos obliga a enfrentar una verdad mucho más perturbadora. El monstruo no siempre nace de la nada, se gesta, se moldea con el tiempo, se construye con cada cicatriz de la infancia, con cada palabra de un hogar enfermo y con cada noche de soledad donde el único consuelo es el eco de una voz que ya no está. Cuando Gein fue llevado ante la justicia, el mundo creyó que el horror había terminado, pero la realidad es que su legado sigue vivo, impregnado en cada historia de ficción que imita su locura
en cada caso de criminales que como él se deslizan lentamente en el abismo de la demencia sin que nadie los detenga a tiempo, porque si hay algo que su historia nos enseña, es que la línea entre la cordura y la locura es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. El silencio de la granja de Plainfield ya no alberga gritos ni horrores ocultos, pero el verdadero terror no está en sus ruinas ni en lo que allí se encontró. El verdadero terror es la pregunta que nos deja: ¿cuántos más como Edwin existen ahora o existirán en el futuro, ocultos en la oscuridad, esperando el momento de abrir sus propias puertas al infierno? Con esto cerramos este capítulo de uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y de poner un comentario. Los espero en un próximo episodio de JD Presenta.